19 de septiembre del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Marisol Peñafiel, asambleísta de Alianza País, miembro de la Comisión de Biodiversidad. El informe para primer debate sobre la declaratoria de interés nacional de la explotación del Yasuní. Se excluye el área intangible. Además, estaremos conversando con Eduardo Pichilingue, ex coordinador del plan de medidas cautelares adoptadas por el gobierno a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de los pueblos en aislamiento voluntario. Y Mauricio Rodas, presidente del movimiento Suma, las observaciones a los informes técnicos y económicos sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Asambleístas de oposición de la Comisión de Biodiversidad objetaron varios aspectos del informe para primer debate sobre la declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera en el Yasuní. Para este viernes se prevé el primer debate y votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los asambleístas opositores de la Comisión de Biodiversidad rechazaron la virtual autorización legislativa para explotar los bloques 31 y 43 del Yasuní, conforme al pedido presidencial. Esta es la mano negra de Correa. Con esto nos quieren convencer de que habrá muchos beneficios. José Acacho de Pachacuti y el gutierrista César Solórzano atacaron así el informe de esta comisión legislativa. Acacho incluso duda que el reciente sobrevuelo con asambleístas haya sido al sector en conflicto. En ningún momento nos dijeron en qué lugar nosotros nos encontrábamos. La Comisión de Biodiversidad tiene 8 oficialistas y 3 opositores. La oposición dará un informe de minoría planteando más estudios y una consulta popular. Para el también opositor Clever Jiménez, este caso implica genocidio y lo denunciará ante órganos internacionales de justicia. Sí, se ha violentado el artículo 57 de la Constitución de la República. En el sector del Yasuní existen los pueblos no contactados. El legislador de gobierno Beethoven Chica salió al paso. Sostiene que la explotación de los bloques ITT y 31 del Yasuní es un clamor nacional. Y los no contactados, esa gente, esos nativos, ¿qué va a pasar? Tienen más de 1 millón de hectáreas en donde pueden desenvolverse. Este viernes el plenario asambleísta agotará el primero de los 2 debates para aprobar la explotación de los 4 campos del Yasuní. El oficialismo aspira a cerrar este caso en máximo un mes. Y casi a la medianoche la Superintendencia de Telecomunicaciones clausuró Radio Centro. Según Carlos Lichurieta, funcionario de la Supertel, la emisora incumplió el contrato de concesión y funcionaba ilegalmente desde el año 2010. Y ha venido desde hace algún tiempo atrás incumpliendo con el contrato de concesión que le otorgó el Estado ecuatoriano. Eso es lo que ha hecho la Supertel en esta noche, previo cumplimiento de todos los requisitos legales para realizar el operativo y también la requisa de algunos equipos claves que van a impedir, digamos, el funcionamiento. Una comisión de alto nivel del Gobierno Nacional, encabezada por el ministro del Interior, el fiscal general del Estado y el vicecanciller, e integrada por 11 funcionarios públicos, visitó en Panamá al canciller de esa república para desvirtuar que el exasambleísta Galo Lara es un perseguido político. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días con todos. Debe haber quedado completamente despejada la duda del gobierno de Panamá respecto a que Galo Lara es un perseguido político. Será muy difícil de creer para el gobierno panameño que una delegación de tan alto nivel del Estado ecuatoriano se traslade hasta Panamá por el crimen horrendo de una familia de campesinos en la población de Quinsaloma, ya que así se confirma que en este caso hay un interés político evidenciado por la visita de esa delegación. Pues además de la presencia de Carlos Mars Carrasco en Panamá, en su afán de rastrear a los grandes evasores de impuestos, no se recuerda últimamente otro encuentro entre autoridades ecuatorianas y panameñas, aparte del que tuvo en mayo del 2011 el viceministro de Comercio Exterior para preparar la visita del presidente Martinelli a Quito. En tal virtud, el meollo del asunto no es si el pedido de extraditar a Galo Lara se refiere a un delito común o a una persecución política, sino a la pérdida de objetividad y proporciones debida al ensimismamiento en que ha ido cayendo progresivamente el gobierno por la cada vez mayor autocensura e inhibición de actores políticos
ciudadanía y medios de comunicación. La carencia de este asesoramiento gratuito, como lo llamaba el vicepresidente Lenín Moreno, se ha vuelto sistémica por la concentración de todas las funciones del Estado en una sola organización política. La criminalización de la protesta social señalada por Baltasar Garzón, veedor de la reestructuración de la justicia contratado por el propio gobierno, y una ley de comunicación que es una verdadera pieza de la negación a los tratados internacionales de derechos humanos. La suma de todos estos factores de poder fáctico, incompatibles con los principios esenciales de la democracia, determina que el mayor perjudicado sea el propio gobierno. No es el mayor beneficiario, como muchos oportunistas creen. Es todo lo contrario, porque un poder absoluto aniquila la lucidez en la clase gobernante y a la larga se convierte en el germen incurable de su autodestrucción. El ejemplo no puede ser más claro en el caso de Galo Lara, puesto que fueron a Panamá a proclamar que es un perseguido político y todavía están convencidos que hicieron lo contrario. Esto es simplemente patético. Sin embargo, nunca es tarde para rectificar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales No Renovables, acogiendo la moción de la asambleísta Marisol Peñafiel de Imbabura por Alianza País, aprobó el informe para primer debate del proyecto de resolución que declara de interés nacional la explotación de los bloques petroleros 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní. Marisol Peñafiel, doctora en jurisprudencia especializada en derechos humanos y derecho constitucional. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, un placer compartir con usted y con la ciudadanía. Igualmente. En la página 36 del informe, el punto 2 del proyecto de resolución dice: la Asamblea Nacional excluye de esta declaratoria de interés nacional realizar actividades extractivas en la zona intangible Tagaeri-Taromenane, delimitada mediante decreto ejecutivo número 2187, publicado en el registro oficial de 16 de enero de 2007. ¿Se refiere esta exclusión al campo petrolero Ispingo Sur? Muy buenos días, Alfredo. En realidad, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, quienes representamos a una propuesta político-ideológica, el movimiento Alianza País, nunca negamos la presencia de los pueblos en aislamiento y tampoco negamos nuestra postura de defender los derechos de los pueblos en aislamiento. En ese marco, lo que la Asamblea, en virtud de los informes remitidos por la Comisión de Derechos Colectivos y la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, amplía esa resolución y determina que esa imprescriptibilidad y garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento es un mandato constitucional, y de acuerdo a los informes remitidos tanto por el Ministerio del Ambiente como por el Ministerio de Justicia, podríamos estar hablando de Ispingo Sur, y que determine posiblemente la presencia de los pueblos en aislamiento. Ahora, en la página 5 del informe se recoge el informe de Osvaldo Madrid, gerente de Petroamazonas, quien señala: el desarrollo del proyecto ITT se realizará por fases, empezando con la explotación de Tiputini, ubicado fuera del parque. En segundo lugar, Tambococha, ubicado dentro del parque, pero fuera de la zona intangible. Y finalmente, Ispingo, que se realizará progresivamente, solo dice, si las condiciones geológicas permiten realizar perforaciones horizontales. O sea, esto es algo técnico, es muy claro. Petroamazonas es la empresa que va a realizar la explotación, y su gerente confirma lo que aquí en Contacto Directo indicó el exministro Wilson Pastor. O sea, no existe un plan para perforar horizontalmente los 180 pozos de Ispingo, que nunca formó parte del plan B aprobado por el presidente Correa. O sea, ¿no cree que eso es lo que expresamente debería indicar el punto 2 de la resolución?
Alfredo, todo el documento en alrededor de 30 hojas establecen algunos principios fundamentales en los que se basa para terminar en una resolución que recogen alrededor de 16 puntos, principios fundamentales que nos hemos basado inclusive en la jurisprudencia y en la doctrina internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece algunos principios y condiciones para los estados para establecer la explotación en áreas protegidas. En ese marco, lo que estamos estableciendo y en los anexos existe toda la justificación de cada uno de los ministerios, incluido de Petroamazonas, cumpliendo lo que dice el texto constitucional. El artículo 73 de la Constitución de la República, así como los artículos 407, el artículo 57, el artículo 11, garantizan los derechos de los pueblos, las comunidades, los grupos y asentamientos que se encuentran en estos territorios donde se vayan a explotar los recursos naturales. En ese marco, Alfredo, no es que la Comisión no ha recibido toda la información. El derecho sustentable obliga a priorizar los principios fundamentales de una triangulación entre el principio económico, el principio social y el principio ambiental. Utilizar una técnica que nos permita que los daños ambientales sean en menor grado, es decir, que apliquemos una técnica, una tecnología de punta, y en eso la Comisión también ha establecido su principio de que sea una empresa pública que garantice los reclamos pertinentes en caso de posibles derramamientos de petróleo, pero además también en caso de incumplimiento de los parámetros establecidos en esta declaratoria, en esta resolución y también la Constitución de la República. En efecto, en todo el documento se dejan claros los fundamentos, se explican los informes presentados. Sin embargo, al dejarse esto sujeto a que en el futuro se puede o no suspender la explotación o se puede o no hacer, hay un problema de fondo que es el que en su momento, ya fuera de lo que resuelva la Asamblea, y posteriormente va a incidir, que es el problema económico. Por eso creo que es conveniente que veamos lo que ayer en Contacto Directo dejó registrado el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Casinelli, sobre este punto. Veamos. En el caso de Ispingo Sur, por ejemplo, los estudios revelan que el 50% de los ingresos que vendrían los próximos 24 o 25 años dependen de ese bloque en particular. Por lo tanto, la Comisión Económica, de una manera muy responsable, el análisis que hace es la necesidad de revisar en su integridad la explotación posible de todos estos campos. Entonces aquí tendríamos un dilema, o sea, o los 9.000 millones de dólares de Ispingo, que son el 50% de esa renta, o el delito imprescriptible de genocidio. O sea, en algún momento se va a producir esa disyuntiva terrible. Alfredo, para nosotros, para la Revolución Ciudadana, primero está la vida de los seres humanos, como el derecho de la naturaleza, que en Montecristi lo estipulamos, lo consagramos, también lo garantizamos con el derecho de los seres humanos. Por lo tanto, en ese marco, este documento, que es perfectible y que ha sido firmado y suscrito por los miembros de la Comisión de Biodiversidad de Alianza País y por una oposición que tampoco ha aportado, no lo ha suscrito, es perfectible, digo, Alfredo, y estos serán uno de los puntos que tengamos que revisarlo, mejorarlo, pero garantizando la vida de los seres humanos. Eso ratifica nuestra voluntad, nuestra revolución ecológica, pero en el marco del derecho sustentable, del desarrollo sostenible. Claro, y respecto a este dilema, incluso en la parte económica, en la página 11 del informe sobre el interés nacional, se deja constancia de algo muy importante, que es lo siguiente. Dice: declarar de interés nacional a la propuesta de extracción del crudo de los bloques 31 y 43, dice, para que pueda autorizarse su explotación en el Parque Nacional Yasuní, considerado como parte de la Reserva Mundial de la Biosfera y territorio intangible de pueblos en aislamiento voluntario, solo puede justificarse en el hecho de que la finalidad que se persiga sea muy superior a la necesaria afectación que se deberá hacer a la naturaleza y el derecho al medio ambiente sano. Esto es, que las inversiones de los recursos extraordinarios deberán ser para el cumplimiento de objetivos de largo plazo, que estén más allá del presente periodo de gobierno, es decir, que sean asumidos por el país como políticas de Estado y cuyos resultados redunden en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Ahí eso está muy bien, pero ahí también está el problema.
Sin los 9.000 millones de Ispingo, la inversión entonces se reduciría a 13.000 millones, que es lo que actualmente el gobierno recibe por exportaciones de petróleo en un solo año. Entonces hay que haber la pregunta, ¿se asegura así a las presentes y futuras generaciones o solo se cubre un bache en el presupuesto para el próximo periodo de gobierno, o sea, ni siquiera para este? A ver, Alfredo, la decisión que estamos tomando no es ni para este gobierno ni para el próximo. Es todo un proceso y a largo plazo. Por eso la decisión de la comisión, y que usted acertadamente lo acaba de leer y que establece uno de los principios y fundamentos de esta motivación para la resolución, primero garantiza que uno de los principios fundamentales es mantener un ambiente sano y sustentable. Así lo establece este principio. Y no es el recurso económico, por supuesto, per se necesitamos esos recursos, pero principalmente necesitamos cumplir todo un plan nacional de desarrollo con miras a dejar de depender de los recursos petroleros. En ese marco creo que el gobierno actual de la Revolución Ciudadana, y que esto tiene que establecerse a política de Estado de interés nacional, tiene que replantearse todos aquellos principios que implique toda una política económica eficaz, no de mendigación, no de subyugación, y además tampoco de establecer una política económica aparte que solo satisfaga una propuesta coyuntural, sino por el contrario, satisfaga las necesidades a largo plazo. Por eso decimos que solo ahí se justifica la aceptación de declaratoria de interés nacional cuando el interés está superior al daño que se pueda causar, y obviamente tomando en cuenta otro de los principios que desarrolla este mismo informe, que son los principios de desarrollo sostenible, el principio de precaución y el principio de prevención. Entonces, Alfredo, esta propuesta va mucho más allá, con un principio de soberanía, de dignidad del país, va mucho más allá también a seguir garantizando los derechos de la naturaleza. ¿O es que nos hemos olvidado lo que ha sucedido actualmente y a partir de aquellas formas de cómo se concesionaron y se entregaron las explotaciones de los recursos petroleros? Expansión inclusive de las áreas y franjas agrícolas sin ninguna valoración en forma indiscriminada, la tala de árboles, el cómo se ha traficado con las especies del sector, y sobre todo nunca se pensó en los seres humanos. Por eso la implementación de un plan de medidas cautelares en base a una disposición de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso da muestra, Alfredo y pueblo ecuatoriano, de que nunca el discurso fue solamente para obtener adeptos, sino para en la práctica garantizar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero también por primera vez de esos sujetos que es la naturaleza también de derechos. Asambleísta Marisol Peñafiel, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. En breve vamos a estar con Eduardo Pichilingue. La delimitación de la zona intangible y las medidas cautelares a favor de los pueblos en aislamiento voluntario. Ya regresamos. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad excepto la humanidad misma. Lo dijo Pierre Teilhard de Chardin, religioso jesuita y filósofo francés. Son las 7:24. Eduardo Pichilingue, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias, Stephanie. Usted fue parte de la comisión que delimitó también la zona intangible. En el informe al Pleno, la comisión excluyó de la declaratoria de interés nacional las actividades extractivas en la zona intangible Tagaeri y Taromenane, que fue delimitada en el 2007. ¿Qué zonas dentro del bloque 43 y del bloque 31 deberían quedar entonces sin que se puedan tocar? Bueno, hay que comenzar diciendo que el territorio entre el río Napo y el río Curaray no tiene límites en realidad. Es un territorio extenso que ha sido ocupado desde hace cientos de años por indígenas relacionados al tronco cultural lingüístico guaraní. Eso quiere decir que son territorios que se utilizan por estos pueblos. No es necesario que estén ahí todo el tiempo para
para que sean considerados sus territorios. Yo le decía a alguien en una entrevista hace unos días justamente esto, ¿no? Es como si alguien llegase hoy día a una zona muy remota del Ecuador donde no encuentra mucha población o no encuentra nada de población, mejor dicho, y dijera, bueno, nos vamos a apropiar de esto deja de ser el Ecuador. O sea, a todos los ecuatorianos les va a molestar muchísimo el hecho de que ese territorio que consideran suyo, aunque no estén ahí, ya no sea suyo de Cuando repente, usted ¿no? dice que esa delimitación no corresponde también a la territorialidad de los pueblos indígenas aislados, que eso se lo hizo para salvaguardar en su momento parte del territorio por disputas que habían en ese entonces con las petroleras, ¿qué significa entonces? Que aún explotando solo las zonas de amortiguamiento o las zonas aledañas, ¿existe el mismo riesgo por la condición nómada de los pueblos? Porque partiendo de eso, pues no se podría explotar nada. Efectivamente, en el Yasuní es imposible explotar sin que haya una afectación a los pueblos indígenas aislados. Estamos hablando del territorio del Yasuní, no estamos hablando de todo el país siquiera, o sea, es una cuestión que se limita por esos ríos que fueron sus límites siempre, ¿no? Aquí quiero decir y quiero aclarar con respecto a la delimitación que los límites de los bloques petroleros estaban establecidos mucho antes de la delimitación de la zona intangible. Esto por quitar gran parte de la responsabilidad de los funcionarios que estuvieron en ese momento, que no es responsabilidad de ellos, esto venía ya de mucho tiempo atrás. En realidad lo que se hizo fue lo mejor dentro de las posibilidades que la ley permitía y con lamentablemente pocas soluciones reales para la territorialidad, para lo que significa la territorialidad de los pueblos indígenas aislados. Realmente los bloques ya estaban establecidos, hubo un recorte de bloques, los funcionarios que estuvieron al frente de esa delimitación hicieron lo posible para que ese recorte de bloques al menos se mantenga, pero fue muy difícil realmente poder llegar a cubrir todo el territorio de los pueblos indígenas aislados en medio de una zona totalmente lo que se hubiera querido delimitar. Bueno, fruto de eso es que ya tenemos una delimitación y entonces lo que hay es que está Ispingo, que está en el corazón del Yasuní, y dentro de Ispingo hay una zona delimitada como intangible, Ispingo Sur. En el informe al Pleno dicen que empezarán a explotar Tiputini, que está afuera, luego Tambococha, que sí está dentro del Parque Nacional, y finalmente Ispingo, que se realizará, y lo dicen textual, progresivamente solo si las condiciones geológicas permiten realizar perforaciones horizontales. ¿Usted cree que eso será posible? Pues si no es posible, seguramente lo harán posible. El problema yo no lo veo tanto en el Ispingo, más allá de que el Ispingo esté dentro de la zona intangible o fuera de la zona intangible. Hay que decir que el límite de la zona intangible, nuevamente, como no reconoce la territorialidad, es un límite impuesto en la mesa, ¿no? En un mapa. Fuera y dentro de la zona intangible hay condiciones similares para la vida de los pueblos indígenas aislados. Usted también fue coordinador de las medidas cautelares para la protección de los pueblos indígenas aislados en el Ministerio del Ambiente en este mismo gobierno. ¿Qué puede decir sobre las conclusiones que hizo el Ministerio de Justicia al afirmar que en el bloque 43, en el bloque 31 no hay presencia de pueblos en aislamiento voluntario con el actual plan de medidas cautelares en el que se han basado? Realmente pienso que el informe que fue entregado tiene muy poco sustento técnico. Más allá de eso, quiero hacer notar que una cosa es la presencia actual de estos pueblos en un lugar y otra cosa muy distinta es su territorio. Y aquí tenemos que referirnos a territorios. Eso es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que los territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Entonces, cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de este tipo de permisos o no permisos que se deben dar en un territorio, tenemos que referirnos a eso, al territorio, no a un lugar de presencia actual. Es lo mismo que le estaba diciendo hace un rato, ¿no? Puede ser que haya partes del territorio ecuatoriano que no sean pobladas, sin embargo, es territorio ecuatoriano. De la misma forma, la intangibilidad es del territorio propiamente, indistintamente de si se los haya visto o se haya un avistamiento o no. De todas maneras, usted hacía referencia a que en el ITT no existe mucha población y eso hace que también los encuentros fortuitos o las posibilidades de encontrar otras evidencias son más escasas que en otras zonas donde hay más población.
Efectivamente, hay una baja densidad poblacional de otros grupos humanos, lo cual dificulta muchísimo un encuentro con indígenas aislados o de señales de su presencia. Si no se hace una investigación de muchos años, yo decía incluso décadas, en esa zona, pues va a ser muy difícil poder decir cuáles son los patrones de movilidad, por ejemplo, más allá de que todo esto sea parte del territorio. El informe concluye también que se debe promover una política regional encaminada a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Me refiero al informe de la Comisión de Biodiversidad. Ahora, fue este gobierno que en la Constitución, en el artículo 57, declaró la zona intangible para la protección de estos pueblos. Por eso era contradictorio que quienes lo incluyeron ahora quieran ignorarlo. ¿Cómo se ha manejado ese plan de medidas cautelares y la protección de los pueblos en aislamiento voluntario? Bueno, no fue este gobierno el que declaró la zona intangible. La zona intangible se declara en el año 99 en gobierno del presidente Yamil Maguad y luego se delimita en el gobierno del presidente Palacio. Claro, lo que hizo fue incluir en el artículo 57 y al tema del etnocidio en caso de que exista esa vulneración. La Asamblea Nacional incluye justamente este articulado que es muy importante, ¿no? Luego vienen las medidas cautelares, porque precisamente todas estas medidas que se toman pues son medidas en el papel, más no en el territorio. Las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana son adoptadas 2 años después de la solicitud de la Comisión Interamericana y comienzan con un gran impulso, pero ahí hay que decirlo, yo lo he dicho muchas veces, en el momento en que la política de protección de pueblos indígenas aislados choca con la política petrolera, la política de extracción petrolera, la que tiene todas las de perder es la política de protección de pueblos indígenas aislados. Y eso ha pasado, le pregunto, ¿por qué? Pues ahora se dice, es que en el caso de que se llegue a dar un encuentro, se van a suspender las actividades, lo vuelven a poner ahora en el informe. Bueno, eso ya tenemos bastantes evidencias de que no ha sido cierto y que lo más probable es que no sea cierto. Ya en el año 2009, el 10 de agosto del año 2009, muere Sandra Zavala, Byron Duche y Damaris Duche, estos 2 últimos hijos de Sandra Zavala, en un encuentro con indígenas aislados al lado de la plataforma Hormiguero Sur en el bloque 17 de Petrooriental, y la ministra del Ambiente en ese entonces, Marcela Guiñaga, presenta un oficio al ministro Germánico Pinto solicitándole que se detengan las actividades de esa plataforma como corresponde según el código de conducta que deben guardar las empresas petroleras, y ese oficio jamás tiene respuesta y nunca se paran las actividades. Más recientemente, ahora en el bloque 16, el 5 de marzo, nosotros vimos pues la muerte de Ompore, Omeguay y Buganey Caiga en el bloque Repsol, en el bloque 16 de Repsol. Tampoco se detuvieron las actividades. Hay 2 niñas taromenani viviendo dentro del bloque de Repsol, jamás se ha detenido una actividad. Y esos son algunos de los antecedentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo, Eduardo Pichilingue. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefan. 7:33 de la mañana, pausa. Cuando volvamos, Mauricio Rodas, sus observaciones a los estudios técnicos y económicos sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Volvemos con eso. Mauricio Rodas, líder del movimiento Suma, ha formulado algunas observaciones a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Usted sostiene que se afectará el 12% del Yasuní y no el 1 por 1000. ¿En qué se basa para hacer esa afirmación? Bueno, Alfredo, primero quisiera señalar que así como nosotros hemos apoyado las cosas positivas de este gobierno, y entre esas cosas positivas estaban la iniciativa Yasuní TT, nosotros no hemos cambiado de posición, seguimos pensando que el crudo del Yasuní debe permanecer bajo tierra. Así como hemos apoyado las cosas positivas, tenemos que rechazar con absoluta frontalidad lo que consideramos un engaño en el tratamiento de este tema, desde el principio y ahora continúa lamentablemente. En el tema específico que usted me pregunta, Alfredo, si uno analiza, por ejemplo, el pedido del presidente de la República a la Asamblea Nacional, podrá notarse claramente que la solicitud de autorización para explotar el crudo en el Yasuní no se refiere exclusivamente al área del 1 por 1000,
como el gobierno ha querido que los ecuatorianos pensemos. La solicitud de explotación, como consta en este documento enviado a la Asamblea, se refiere a la totalidad de los bloques 31 y 43, no solo al 1 por 1000, a la totalidad del bloque 43, Alfredo. Dentro del bloque 43 se encuentran casi 106.000 hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní, lo que quiere decir el 12% de dicho parque. Ese es el territorio que potencialmente podría ser explotado. Claro, pero se propone una tecnología de punta para no ocupar todo el territorio, sino cierta parte del territorio a través de las perforaciones horizontales desde fuera del parque. En eso es que se fundamenta el gobierno para decir que no se va a afectar sino solamente el 1 por 1000. Bueno, primero es importante en todo caso que los ecuatorianos conozcamos que la autorización ha sido solicitada para explotar todo el bloque 43. Eso es lo que eventualmente podría llegar a explotarse, hasta el 12% del Parque Nacional Yasuní. La autorización no es solo para el 1 por 1000. Ese es el primer punto. Ahora, además usted señala que los 18.000 millones de dólares que el gobierno afirma que rendirá la explotación carecen de sustento técnico. ¿Cuáles son sus cálculos y cómo los fundamenta? Sí, brevemente nada más respecto a su comentario anterior, Alfredo. Recordemos que el impacto ambiental no está determinado por el área de intervención, sino por la proximidad de esta área de intervención, asumiendo que en efecto solo es del 1 por 1000, la proximidad de esta área de intervención con el mundo exterior. Los efectos ambientales se dan en una zona mucho más amplia que la simple área de intervención. Respecto a los 18.000 millones, Alfredo, a nivel internacional, el parámetro estándar para la evaluación económica de los proyectos petroleros es tomar en cuenta las reservas probadas de un proyecto petrolero. Así, por ejemplo, lo hace la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que cuando analiza las reservas petroleras de los países, lo hace en función de las reservas probadas. Sin embargo, en este caso, cuando el gobierno nacional nos habla de que se obtendrían 838 millones de barriles, lo hace tomando en cuenta las reservas probadas y probables. Evidentemente, respecto a las reservas probables, existe incertidumbre de si realmente existen ahí o no. Son con estos 838 millones de barriles que se obtendrían los 18.000 millones de dólares. Pero hacen una distinción, el gobierno hace probadas, probables y posibles. Hay tres categorías y las probadas se sostiene que son 838 millones según el estudio hecho por el instituto, por una entidad adscrita al Instituto Francés del Petróleo. Sí, es la BASIP, el Instituto Francés. Exacto, pero BASIP. Los 838 millones, Alfredo, según consta en el informe de viabilidad técnica, se obtienen de las dos P's, de las reservas probadas y probables. Si solo tomamos en cuenta las reservas probadas, como insisto, se hace a nivel internacional para la evaluación económica de este tipo de proyectos, tendríamos que, corrigiendo un error en la sumatoria de este cuadro, solamente existirían reservas probadas por 412 millones de barriles de petróleo, lo que generaría ya no 18.000 millones. Claro, ahí viene el problema de los dólares. Entonces ¿cuál sería el cálculo del rendimiento? En base a eso, ¿cuál sería el cálculo del rendimiento en dólares? Bueno, este sería el valor neto presente, Alfredo. En lugar de los 18.000 estamos hablando de los 9.000 millones si solo tomamos en cuenta las reservas probadas como se debería, Alfredo. Pero mire, aquí también hay otra cosa importante. Asumamos que son los 18.000 millones que, como hemos demostrado, no sería garantizado, sino probablemente una cantidad mucho menor. El gobierno nacional ha recibido en los últimos casi 7 años, entre 2007 y junio de 2013, 64.000 millones de dólares por exportaciones petroleras. Por el ITT, en 22 años recibiría supuestamente 18.000 millones. Es decir, estamos hablando de que en el triple de tiempo, en 3 veces más tiempo, recibiría 4 veces menos dinero. ¿Qué nos hace pensar que si con 64.000 millones en apenas 6.5 años no hemos sido capaces de superar la pobreza, lo lograríamos con 4 veces menos dinero en 3 veces más tiempo? Por eso, Alfredo, esta es la posición de Mauricio Rodas respecto a la propuesta presidencial de declarar de interés nacional la protección de la Yasuní. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado en Contacto Directo. Bueno, cerramos así esta emisión. Ya viene Contacto en la Comunidad. Alfredo, nos vemos contigo el lunes. Así es, conmigo hasta el próximo lunes. Nos vemos.